Hoy vamos a hablar sobre el destino. ¿Y qué es esto del destino? ¿Lo tenemos ya predeterminado o es algo que se está produciendo sobre la marcha? Hay mucha gente que afirma que no existe y otros, por el contrario, que está escrito en todos nosotros con tinta invisible. Miren ustedes, un ejemplo. Esquilo era un comediógrafo del siglo V antes de Cristo, que un oráculo le había predicho que moriría aplastado por una casa. Este hombre, lógicamente, le faltó tiempo para irse de su casa, vivía en el campo, dormía al raso y así fue su vida durante unos años, hasta que un día que estaba sentado tranquilamente en el campo, un águila que pasaba por allí, que sostenía en sus garras una tortuga, buscaba una piedra donde dejarla caer y que se aplastara, que se rompiera el caparazón para comérsela. Y vio debajo una piedra pequeña, blanca, muy lisa, y pensó que era la adecuada. Dejó de caer la tortuga y, claro, cuando cayó sobre aquella superficie, efectivamente se rompió. El problema estaba, y ya seguro que se lo imaginan ustedes, en que aquella blanca piedra y brillante era la cabeza del pobre Esquilo, que estaba allí tan tranquilo. Así que este es un caso muy claro de que las cosas suceden porque están escritos que sucedan. Eso se llama determinismo. El determinismo es una doctrina filosófica que sostiene que todo lo que acontece viene ya escrito. Es como un sello invisible que traemos, estamos marcados por él. Cuando nacemos ya traemos el destino incluido de lo que va a ser nuestra vida. Mucho se ha escrito sobre el destino, pero parece que se haga lo que se haga, este va a permanecer invariable. No obstante, nos empeñamos en saberlo con antelación. De ahí que de tiempos inmemoriales se haya acudido a la astrología, la cartomancia, la quiromancia o la superstición. Tanto es así que mucha gente lo primero que hace al levantarse por las mañanas es irse al periódico, leer la sección de horóscopo, a ver qué le va a deparar el día. Se dice, incluso del propio Napoleón, que antes de lanzarse a una batalla le consultaba a un astrólogo sobre cómo se iba a desarrollar esta. Hablando sobre el determinismo y todos estos temas que estamos desarrollando, ¿cómo explicar, por ejemplo, el caso de aquella persona que tiene que tomar un vuelo, que toma un taxi que lo lleva al aeropuerto y el taxi se queda en medio de un atasco y cuando llega al aeropuerto el avión se ha ido? Y ese avión se estrelló y este hombre ha salvado su vida por esta incidencia que tanto le cabreó cuando estaba en medio del atasco. O el de aquella persona, digo yo, que va por un paso de peatones y resulta atropellado por un coche que ha perdido los frenos justamente cuando él pasaba, y este hombre pues llevaba 20 años pasando a la misma hora y por el mismo paso de peatones sin ningún problema. Y por poner un caso de determinismo positivo, pues también se dan casos de personas que no compran jamás lotería. Sin embargo, una vez echan una primitiva y le tocan los 1.000 millones de pesetas. Hay una línea de pensamiento completamente opuesta al determinismo, que es la del libre albedrío. Esta sostiene que con nuestra voluntad podemos torcer nuestro destino y plegarlo a nuestros deseos, caprichos o conveniencias. Los contrarios al determinismo achacan a la casualidad o incluso a la causalidad, que es un tema del que hablaré otro día, la diferencia entre casualidad y casualidad. Y taxativamente niegan que pueda existir ningún acontecimiento que esté prefijado. Una persona que creía firmemente en el determinismo era Diógenes. Diógenes era un filósofo griego también del siglo V a.C. El siglo V a.C. por lo visto dio para personajes muy peculiares. Y este hombre era un determinista acérrimo. Era un transgresor, un filósofo que no se casaba con nadie, que le cantaba las 40 a cualquiera, que no necesitaba nada, que iba prácticamente desnudo. De hecho vivía en un tonel y se cuenta incluso que un día, para que vean ustedes el nivel de humildad que tenía este hombre, se cuenta que un día fue a una fuente y vio que un chico estaba bebiendo de la fuente así, de las manos, ¿no? Entonces cogió el jarrillo que llevaba para beber y lo tiró, como diciendo, es que yo no necesito ni siquiera esto. Pues bien, este hombre iba un día por el campo y un perro se le abalanzó y el hombre salió corriendo y trepó a lo alto de un árbol. Y el dueño del perro, cuando apareció, llamó al perro y este le obedeció. Pero como conocía el carácter determinista de Diógenes, le dijo, hombre, ¿cómo que tú,
que sabes, dices que el destino está escrito, tenías que haber sabido que yo iba a llegar e iba a detener al perro, así pues porque está subido al árbol. A lo que le contestó Diógenes: no solamente es que yo me tenía que subir al árbol, sino que yo sabía por el destino que tú ibas a venir a increparme, a regañarme por haberlo hecho. Y ya para terminar, pues una reflexión final que siempre me gusta hacer, la voy a derivar en los dos caminos de los que he hablado. Están nuestras aficiones y nuestras acciones, más bien diría determinar nuestras acciones determinadas en la vida, o somos meros muñecos o marionetas tirados por los hilos del destino. O por otro lado, si mediante la voluntad y ejerciendo el libre albedrío, como decía antes, podemos cambiar nuestras decisiones y, en resumidas cuentas, nuestra vida con algunos hechos. Hay un autor norteamericano, ya para terminar, que es Ralph Waldo Emerson, un gran escritor y pensador del siglo XIX estadounidense, que tiene una cita muy interesante, que es que llamamos destino a todo cuanto limita nuestro poder. Y me gustaría redundar en ella por la importancia que tiene. Llamamos destino a todo cuanto limita nuestro poder. Bueno, pues con estas reflexiones les voy a dejar y que cada cual se decante por la opción que quiera. El destino está ahí y somos nosotros los que estamos viviendo las consecuencias. Hasta el próximo comentario.